toque espiritual, que también es una pilar fundamental en el tratamiento que vamos llevando con ustedes. Después de la charla, nos esperan un momentito porque tenemos que decirles cuál es el tema de la siguiente reunión y sobre ese prospecto que les entregué. Las entradas es para el congreso de pacientes con enfermedades reumáticas que se va a celebrar en abril en Quito. Eso vamos a devolver un poquito más para ver si podemos contar con su asistencia ya y información de cuál detalle más adelante. Bien, buenos días. Para mí es muy grato venir a compartir con ustedes primero algo que tenemos muy en común. Un poco me presento, también soy diácono de la Iglesia Católica. Como ustedes saben que los diáconos es un grado de sacerdocio, diácono permanente, y eso únicamente reciben los casados. Yo digo, hay cosas muy en común porque yo también soy casado. Y digo, tenemos muy en común porque mi esposa también tiene una enfermedad catastrófica, una enfermedad autoinmune, ustedes tienen, pero a diferencia de ataque a otros órganos, ella tiene una miastenia gravis. Perdón, ¿sí podemos venir para acá por el asunto del micro? La voy bajo. Bien, entonces les decía que tiene miastenia gravis y es una enfermedad que nos ha unido como familia, una enfermedad que tiene que ser atendida por los galenos, por los médicos, por los que tienen el conocimiento para diagnosticar y para tratar. Pero también hay que dejar abierta esa posibilidad a la parte espiritual. ¿Sí? Y desde que me pidieron el tema yo quedé pensando, digo, ¿y ahora cómo les voy a transmitir? ¿Qué les voy a decir sobre las cosas de la espiritualidad? Si a lo mejor ustedes en el momento de la enfermedad, en el momento del dolor, ustedes pueden enseñarnos a las personas que no padecemos estas situaciones y estas circunstancias, cómo ustedes han podido desarrollar ese acercamiento de Dios. Y divagaba, pensaba, y hace unos 2 días se me metió en la cabeza, digo, y el reumatismo también a lo mejor de pronto es una enfermedad autoinmune, y hoy día hablando con el doctor dice, sí, también es autoinmune. Digo, entonces, qué mejor aclarar eso para contarles parte de la historia familiar, cómo junto con los médicos y la parte espiritual se puede llegar a conseguir bendiciones. Primero, para empezar, quisiera que sepan ustedes que en el contexto del Antiguo Testamento la enfermedad era como una maldición, ¿sí? En el Antiguo Testamento la persona que estaba enferma era porque no ha diezmado bien o no ha tenido una buena relación o una buena oración con Dios, y como prueba de ello, o el resultado de esta mala oración, Dios mandaba el castigo. ¿Y cuál era el castigo? La enfermedad. La enfermedad, las situaciones, los desastres naturales, incluso hasta algo que causa risa. ¿Sí? Tener hija o mujer era que no se ha orado bien, porque si se tenía hijo varón, la oración escuchó Dios y les bendijo como un varón. Y el no tener hijos era también que era maldecida por Dios por no tener hijos. Entonces siempre estaba ligado la enfermedad a estas circunstancias. Pero eso era en el contexto del Antiguo Testamento.
Jesús viene y nos revela que Dios ya no es un Dios lejano, un Dios viejito que está anotando ahí las cosas de cada uno con un libro grandote. Si hoy día el Cairo se portó mal, le voy a hacer que se tropiece para que se acuerde de mí. Como que si tuviera ese libro, ¿no? Ese concepto ya no. Viene Jesús y nos dice que Dios es Padre. Y muchas de ustedes de aquí son padres y son madres. Y yo pregunto, ¿nosotros como padres pondremos a los hijos a las pruebas? Hoy día voy a ver cuánto me quiere mi hija. A ver, hija, ¿me quieres? Sí, papacito, te quiero, verás. Entonces, yo vivo en el valle. Vas a irte caminando a las 3 de la mañana y te vas a ir al terminal y me compras un seco del chino. Pero me vienes en media hora. Sí. Si no vienes, no me quieres. Y si vienes antes, me has querido muchísimo. ¿Podremos hacer eso nosotros como un hijo? Imposible ni pensarlo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, si nosotros tenemos esa forma de pensar con los hijos, mucho más bondadoso y mucho más grande es la misericordia de Dios con nosotros, con los hijos, porque todos somos hijos, sí. La gracia y el amor de Dios es más grande. Así es que las pruebas no nos pone Dios. La enfermedad no nos mandó Dios. No es la cruz que van a cargar ustedes porque Dios quiere que carguen, ¿sí? Porque sería un Dios totalmente injusto, ¿sí? ¿Cómo es que les mandan a ustedes esas cargas y a otros no mandan? Sí, caeríamos en una injusticia terrible, sí. El origen de la enfermedad, en el Antiguo Testamento, el mal estaba ligado a la enfermedad, sí, y ligado al demonio. Hoy en la actualidad nosotros sabemos que esto brota, sí, no sabemos dónde, cuándo, si yo al menos ignoro dónde surgen las enfermedades, pero sí sé que hay muchas circunstancias de la vida que somatiza el cuerpo, y el momento que el cuerpo está somatizado, baja el sistema inmunológico y por ahí se nos meten las enfermedades. ¿Por qué? Porque no tenemos paz, porque no tenemos tranquilidad en nuestras vidas. Entonces yo lo que hoy día pretendo es que encuentren la paz, la esperanza y sobre todo que desarrollen esa fe profunda en Dios misericordioso, en Dios Padre, que no manda pruebas. ¿Sí? Nosotros analicemos en nuestra vida qué es lo que nos está pasando. Hay personas que guardan muchas penas, no exteriorizan, y el momento que se guarda, ¿qué hace? Se daña, y a alguna parte del cuerpo tiene que afectar. Es más, algunos amigos pediatras decían que cuando el hijo empieza a enfermarse muy seguido de la gripe, ese niño está ávido de abrazos y de tiempo. ¿Cómo se le sube el sistema inmunológico? Abrazándole, dándole amor, dándole tiempo, y se curan de las influencias, de las gripes que llamamos nosotros. Y yo les invito a ustedes a que revisen sus vidas, que hagan un análisis interior de ustedes para que vean qué carencia tienen, para que cuando descubran esa carencia digan al marido: oye, no importa, ya tenemos 80 años, hoy es cierto que no me has abrazado ya 60 años, y de pronto la medicina está en los brazos del marido. Sí. Hay un hijo que está, quién sabe por dónde, y no viene, y estoy sufriendo, y estoy acabando y recabando en esa persona que no está, y de pronto el hijo está hasta fresco, feliz, y usted está enfermándose. ¿Sí? Entonces yo primero quiero dejar claro que no, la enfermedad, estas circunstancias no viene de Dios, porque sería un Dios totalmente injusto, ¿sí? Hay de situaciones de la vida, si ya les digo, un cáncer se desarrolla por algo que bajó en el sistema inmunológico, se metió y se desarrolló. ¿Sí? Segundo, yo sí quiero que ustedes descubran que hay una gran diferencia entre dolor
y sufrimiento. ¿O piensan que es lo mismo? Completamente diferente, ¿no es cierto? Sí. Dolor y sufrimiento es completamente diferente, sí. El dolor es causado por un agente externo, sí. Al ser causado por un agente externo, hay facilidad de diagnosticarlo. Como hay facilidad de diagnosticarlo, hay el especialista para tratarlo. Y si hay el especialista para tratarlo, hay la medicina. Y una vez ingerida la medicina, eso se vuelve temporal. Sí. Eso causa el dolor. El dolor nos puede venir de una caída, de una fractura, de un mal alimento ingerido, de un cálculo renal, de lo que fuera. ¿Sí? Hay el diagnóstico, hay el profesional, nos dan la medicina y nos pasa. O de no, imagínense, dicen que el cálculo renal se parece al dolor cuando alumbran, cuando dan a luz. Imagínense que se vuelva crónico, pasar con ese dolor todito el tiempo. ¿Sí? Eso causa el dolor. El sufrimiento es completamente diferente. ¿Sí? El sufrimiento no es causado por un agente externo. ¿Sí? Es causado por uno mismo. Como es causado por uno mismo, sí, no existe el profesional para diagnosticarnos. Y si no hay el profesional que nos diagnostica, tampoco hay medicina. Al no haber medicina, no va a haber cura. ¿Sí? Como es de interior, sí, eso no nos va a curar absolutamente nada. Es más, déjenme decirles, ni Dios. ¿Por qué? Porque eso está tapado, está con una coraza que lo han puesto ustedes mismos. No dejan penetrar ni a Dios. Y ya no se vuelve temporal, sino se vuelve ¿qué? Eterno algunas veces. Y la única persona que puede ayudarles ahí es usted mismo. Usted mismo. ¿Sí? No hay profesional, no hay medicina para salir del sufrimiento. ¿Sí? Las situaciones por las que ustedes han tenido que pasar son duras y causa dolor, pero hay que enfrentarlas. Pero ese dolor, transformarle en sufrimiento, nos va a acabar la vida. ¿Sí? Es más, la enfermedad no les va a acabar, sino va a acabarles el encerrarnos en ese dolor, en esa tristeza y pensar que todo se acabó, que todo se acabó. ¿Sí? Entonces, el dolor de la enfermedad es fuerte, es duro, agobia, desanima. ¿Sí? Y hoy día yo lo que quiero es animarles a través de la palabra, a través de Dios. ¿Sí? Porque hay situaciones muy lindas dentro del Evangelio que personas que descubren ¿sí? su enfermedad y después de haber estado mucho tiempo sometidas a estas situaciones, ellos se volcan a los pies de Jesús y llegan a la sanación. Eso nos cuentan los evangelios y yo hoy puedo contarles también y dar testimonio de lo que ha pasado en nuestra vida, y yo por eso decía, es fácil dirigirme ya porque tenemos algo en común, porque vivimos las mismas circunstancias. ¿Sí? Entonces, no es una cruz, no es enviado de Dios, no convirtamos nuestra situación, nuestra enfermedad en un sufrimiento, sino en algo que tenemos que luchar, algo que nos vino, y vamos a poner todos los medios científicos y espirituales para poder salir de esta dolencia. ¿Sí? No vayamos a dejar todo en manitos de Dios. ¿Sí? No es que Diosito me va a hacer esto, Diosito me va, no. Necesitamos también la medicación. Tenemos que ser constantes y perseverantes, tanto en el
cuidado científico a través de los médicos, de los tratamientos, y también fortalecer la parte espiritual, fortalecer la relación con Dios y sobre todo acrecentar mi fe, porque el primer motivador tiene que ser cada uno de ustedes en decir que va a estar bien, porque si nos dejamos caer en el desánimo, todo vamos a ver mal, ¿sí? Y aquí en Cuenca sí somos medio buenos para eso, sí, somos de un desánimo bárbaro, sí. Y capaz que ustedes usen las mismas respuestas que les voy a comentar. ¿Cómo te va? ¡Ay! Sí. ¿Cómo es? Viviendo. Por no ser soberbio, creo que dicen. Sí. ¿Qué más? Siquiera. Algunos dicen siquiera con salud. ¿Sí han oído o no? Siquiera con salud, sí. Oye, qué lindo sol. Sí, pero sol de aguas. Sí. Y ahora que no estamos en iglesia, les voy a contar también. A un amigo le decimos, ¿y cómo estás? Ahí dice como palo de gallinero. Digo, ¿cómo es eso? Sí. Una tristeza única, ¿no? Nadie dice, oye, estoy bien, estoy con salud, hoy día vi el amanecer, hoy día vi a mis hijos, despedí a mi familia, sí, es un día bendecido, ¿no? Sí, una queja, ay, sí. Sí. ¿Cómo te va en el tratamiento? Ya dicen que me demore, pero no sé de cuándo. Sí. Mucho tiene que ver el ánimo. Si ustedes no tienen ganas, sí, si ustedes no tienen ganas, es que ustedes tienen que ir abriendo también su mente y su corazón para predisponer al organismo a estar bien. Porque no, si ustedes están con ese negativismo, la medicina no les va a hacer absolutamente nada. Y para eso tenemos que tener un convencimiento, sí, primero, de que Dios está obrando todo el tiempo con ustedes. Dios no les ha abandonado. No les ha abandonado. Dios es un Padre justo y misericordioso. El momento que estás triste, Él está al lado tuyo. El momento que estás alegre, también está alegrándose. Y está acompañándose, animándote, para que a través de la fe y la palabra y la revelación, tú también tengas esa vida y esa vida en abundancia. Que no decaigas. Que cuando te enteraste, nos causó tristeza, claro. Imagínense cuando le diagnosticaron a mi esposa la enfermedad, primero yo no sabía de qué se trataba. Como no sabía de qué se trataba, yo decía, hay algún invento de estos a hacer para tener con qué molestarme, decía yo. Segundo, le habían diagnosticado en el Seguro Social. Dije, ay, disculpará doctor, lo que voy a decir, ni buenos médicos hay. Sí. Y cuando ya le vi medio deteriorándose, ya me puse a preocupar. Cuando le hicieron una electromiografía, se llama, ¿sí?, en el que uno no puede ingresar y verle a la esposa ahí puesto ni sé cuántos cables, 2 días aisladas sin que nadie le vea, ahí ya tomé conciencia. Y me puse triste, claro, pues. Madre de 2 hijas, ¿sí?, jóvenes, terrible. Claro que lloré. Clamé a Dios también. ¿Por qué a mí? Pero todo tiene un tiempo y un proceso, pues. Imagínense que todavía estoy llorando yo de eso. Sí. Y la enferma consolándome a mí, hoy no me voy a morir temprano, me estoy esperando nomás. ¿No? Entonces, hay un día, sí, y aquí si están familiares, sí, hay que aprender a amarles maduramente, sí. Porque así me dijo el doctor, si eso tiene que ser ahora, si le ama a usted, a su esposa, tiene que ser un amor maduro,
Entonces tuvimos que empezar a penetrar y a conocer el problema. Todavía tenía yo esa mala percepción del IES y dije, no, por ahí alguien de iglesia me ayudó, me consiguieron unos pasajes, me fui a Boston. Y en Boston le diagnosticaron igualito que acá. Sí. Más gastamos 5 días de viaje, sí, manejando de Nueva York en carro allá, gastando dinero, y había el único medicamento